vamos a utilizar GeoGebra para graficar funciones. Esta es la vista que tenemos de GeoGebra, que es el GeoGebra clásico. Y veamos el primer ejemplo. Supongamos que queremos graficar la función seno de x sobre x. Entonces, en la vista algebraica, definimos la función f de x igual seno de x. A medida que estoy tipeando la entrada de la función, se va a ir graficando sobre x. Esa sería la gráfica de la función. Podemos desplegar la vista gráfica cambiando las escalas para tener una mejor visión de la gráfica de la función. Esa sería la gráfica de la función seno de x sobre x. Puedo desactivarla, la vista. Sigue almacenada la definición de la función, pero oprimiendo en el círculo que está a la derecha en la ventana algebraica podemos mostrarla. Habiendo definido f de x, podríamos incluso graficar una función compuesta. Por ejemplo, podríamos graficar la función f de x, seno de x sobre x, compuesta con x al cuadrado. Eso sería muy fácil. Por ejemplo, defino una función g de x que sea la composición de la función f de x con x al cuadrado. Entonces, directamente sustituyo en el argumento de la función f de x al cuadrado. Fíjense que ahí ya me la definió. Saco de pantalla f de x y acá tendremos la gráfica de seno de x al cuadrado sobre x al cuadrado. Otro ejemplo, supongamos que queremos graficar la función e a la menos x al cuadrado. Defino h de x igual a e elevado a la menos x elevado al cuadrado. Y ahí tenemos la gráfica de la función gaussiana de tanta utilidad en la distribución de una variable aleatoria normalmente distribuida. Podríamos incluso, con la función gaussiana que hemos definido, podemos operar con otras funciones. Por ejemplo, defino la función m de x que sea igual a la función h de x, la función gaussiana, multiplicada, por ejemplo, por coseno de 3x. Entonces, ahí tendríamos la función gaussiana como envolvente de la función coseno de 3x. Para poder ver un poquito mejor esta propiedad, por ejemplo, cambiemos a 5x y vamos a ver más ciclos envueltos en la gaussiana. Para ver que efectivamente la función h de x igual a e a la menos x al cuadrado es la envolvente de esta función, simplemente la activamos y podemos verla. Bien, en ecuaciones diferenciales muchas veces vamos a trabajar con familias 1 paramétricas o 2 paramétricas, 3 paramétricas de funciones. Entonces, ¿cómo se grafican familias de funciones? Bueno, en rigor no se puede graficar una familia de funciones, pero sí podemos hacer uso de un recurso que es fijar un deslizador. Supongamos que queremos graficar las funciones coseno de ax, donde a va variando. Entonces, definimos un parámetro a, le damos un valor inicial, que después lo podemos ir cambiando. Por ejemplo, a igual
5. Y vamos a ver que inmediatamente se nos define un deslizador que toma el valor 5 y va desde menos 5 a 5. Valores, rango que podemos modificarlo. Y ahora definimos la función f de x igual coseno de 5 por x. Entonces, variando el deslizador, perdón, me equivoqué, coseno de a por x. Variando el deslizador, puedo ir cambiando el factor que multiplica la x dentro del argumento del coseno. Entonces, ahí tendríamos todas las familias de funciones coseno de a por x, cuyo parámetro es a. Consideremos otro ejemplo de gráfica de familia de funciones. Por ejemplo, tomemos la familia paramétrica de funciones que sean las exponenciales. Definimos un deslizador al cual le damos un valor inicial de la constante, por ejemplo, constante c igual a 5. Inmediatamente queda el deslizador definido, que vamos a ver cómo se cambia. Me estaciono sobre el deslizador, con el botón izquierdo del mouse voy al menú hasta la pestaña de configuración, y acá a la derecha vamos a ver todos los aspectos que puedo ir modificando en la configuración del deslizador. Acá vemos deslizador y se ven en 3 casilleros: valor mínimo, valor máximo e incremento. Podríamos hacer, por ejemplo, es asignar mínimo valor menos 10 a un valor mayor 10, y el incremento significa cuán cuasi continuo puedo pasar a lo largo de los valores de ese deslizador. Entonces, supongamos que le damos un valor de 1 centésima. Entonces, de esa manera ya tenemos parametrizado este deslizador. Cerramos el menú de configuración y ahora la constante c la podremos variar de menos 10 a 10 con pasos de 0,01. Entonces ahora sí defino la familia paramétrica. Por ejemplo, f de x igual a e elevado a la c por x. De esta forma tengo esa familia de constantes. Observen que en la definición acá aparece e a la menos 4.69x, que corresponde al valor de la constante c en la posición del deslizador dada por menos 4,69. Ahora, si queremos ir modificando para ver más miembros de la familia, ahí estamos pasando por todas las exponenciales del tipo e a la c por x entre menos 10 y 10 de a 0,01. Veamos ahora cómo graficar curvas en el plano. Por ejemplo, supongamos que queremos graficar la circunferencia con centro en el 0,0 y de radio 4. Entonces, en la vista algebraica, tipeamos la ecuación cartesiana de la circunferencia, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. De esa forma ya tenemos esa circunferencia con centro en el origen y radio 4. Si quisiésemos graficar una elipse, por ejemplo, x al
radio mayor igual a 3 sobre el eje Y radio menor igual a 2 sobre el eje X. Ahora, supongamos que queremos graficar parte de una familia de curvas en el espacio. Por ejemplo, la familia de curvas formada por las circunferencias con centro en el punto 2, 2 de radio variable. Entonces, empezamos. X menos 2 al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿Sí? Y vamos a dejar al radio al cuadrado libre, que lo defina un deslizador. Por ejemplo, asignamos el valor R. Inmediatamente aparece un deslizador que está establecido que tomando valores en el rango menos 5, 5, que como vimos antes podemos cambiarlo. Entonces, jugando con los valores del deslizador, ahí empezamos a ver los distintos miembros de la familia. Obviamente, para los valores negativos de R no existen los lugares geométricos de puntos de circunferencia. Entonces, eso se arreglaría si configuramos los valores del deslizador de la misma forma que hicimos antes. Vamos a configuración, deslizador, fijamos el mínimo valor 0, que correspondería justamente a un punto, lugar geométrico formado por un único punto, hasta radio, digamos, 8. Radio al cuadrado 8. Y que pase de manera suave. ¿Sí? Cuanto más pequeño es el incremento, más suave va a pasar el deslizador. Entonces, de esta manera, vamos configurando cada uno de los miembros de la familia de circunferencias con centro en el punto 2, 2 y radios que van de 0, en el caso de un punto, hasta raíz de 8.